Hola, saludos a todo el mundo. En este vídeo vamos a hablar del efecto fotoeléctrico. A finales del siglo XIX, una serie de experimentos pone en manifiesto que al iluminar una serie de metales con una radiación monocromática, con una determinada frecuencia lo suficientemente elevada, esta radiación era capaz de arrancar electrones del metal. Este fenómeno se conoció como efecto fotoeléctrico. A continuación vamos a explicar el dispositivo del efecto fotoeléctrico. Tenemos una cámara de vacío, que sería esta aquí, donde se ha aplicado el vacío, y aquí tenemos dos placas. Inicialmente esta de la izquierda sería el cátodo, la otra sería el ánodo. Y existe una radiación que incide sobre la placa del cátodo. Bueno, si esa radiación es adecuada, se arrancan electrones, que son estos de aquí, que están en naranja, que como vemos, esos electrones salen con distintas velocidades y en distintas direcciones. Si nosotros establecemos una diferencia de potencial favorable, es decir, si aquí ponemos el potencial positivo y aquí el potencial negativo, esa diferencia de potencial nos ayudará a capturar esos electrones que se han liberado del cátodo. Cuanto mayor sea esa diferencia de potencial, mayor número de electrones arrancados conseguiremos rescatar, llegarán a esta placa y si llegan a esta placa circularán por aquí, los detectará el amperímetro. Este amperímetro de aquí, este aparatito que se ve aquí, nos va a detectar la corriente fotoeléctrica, la cantidad de electrones que hemos podido rescatar con el efecto fotoeléctrico. Esta diferencia de potencial, que es variable, aquí vemos un potenciómetro, aquí debajo, nos va a servir para ir cambiando la diferencia potencial entre las dos placas. Inicialmente la pondremos positiva, pero llegará un momento en que invertiremos también la polaridad y será un potencial de frenado el que utilizaremos. Ese potencial de frenado nos ayudará a obtener la energía cinética máxima de los electrones arrancados y por lo tanto la velocidad máxima de ellos. De este experimento habría que decir que si no establecemos diferencia de potencial, seguiremos detectando corriente fotoelectrónica, porque alguno de estos electrones saldrá hacia la derecha y llegará a la otra placa si tiene la suficiente velocidad. Por lo tanto, se detectará su paso por el amperímetro. Si invertimos la polaridad y utilizamos un potencial de frenado, también habrá una corriente fotoeléctrica porque habrá electrones con la suficiente energía cinética como para remontar el campo eléctrico aunque sea de frenado. Entonces, si seguimos aumentando aquí con el potenciómetro la diferencia de potencial adversa, llegará un momento en el que desaparezca la corriente fotoelectrónica. Y a ese potencial de frenado, nos dará una idea de la energía cinética máxima de los electrones. Si seguimos aumentando, ya el amperímetro no detectará ningún paso de corriente fotoelectrónica porque no hay ningún electrón capaz de remontar esa diferencia de potencial adversa. De este experimento habría que comentar una serie de puntos. El primero es que no se observa retraso alguno entre la luz incidente y la radiación de electrones. Es prácticamente automático. El segundo punto sería que existe una frecuencia umbral F sub 0 por debajo de la cual no existirá efecto fotoeléctrico, no se arrancarán electrones. La energía cinética máxima de los electrones aumenta linealmente con la frecuencia de la radiación incidente. Si representamos la energía cinética máxima de los
electrones arrancados del metal en función de la frecuencia incidente, cabría destacar, antes que nada, una frecuencia umbral por debajo de la cual no existiría efecto fotoeléctrico. Si además anotásemos los datos experimentalmente de esa energía cinética máxima en función de la frecuencia de la radiación incidente, si esta fuese variando, podríamos representar por medio de una regresión lineal una recta que mejor se ajusta a esos datos experimentales y obtendríamos esta relación entre la energía cinética y la frecuencia de la radiación incidente. Vemos que con el aumento de la frecuencia de la radiación incidente aumenta la energía cinética máxima de los electrones arrancados. Si representamos en una gráfica la fotocorriente que marca el amperímetro en función del potencial que marca el voltímetro, obtendremos unas gráficas que prácticamente son todas de la misma forma. Es decir, aquí existe una corriente de saturación a partir de un determinado potencial. Por mucho que aumentemos, no aumentará la corriente fotoeléctrica y se debe a que estamos capturando todos los electrones que han sido arrancados del metal, y aquí tenemos un potencial de frenado que depende de la frecuencia incidente. Aquí vemos que cuando el potencial es igual a 0 voltios, pues hay una corriente determinada, porque a pesar de no existir diferencia potencial entre las placas, existe un número de electrones que son capturados por la placa, por la segunda placa, y marcan el paso de la corriente en el amperímetro, y de ahí que se pueda leer aquí. Si aumentamos la intensidad de la radiación pero mantenemos constante la frecuencia, obtendremos una curva similar a esta. Mayor intensidad significa mayor número de fotones por unidad de tiempo, y eso significa mayor número de electrones arrancados por unidad de tiempo, y significa que el amperímetro va a detectar una corriente mayor porque hay mayor número de electrones libres. Sin embargo, la misma frecuencia significa que la energía cinética máxima y por lo tanto el potencial de frenado va a ser exactamente el mismo. En el caso de que mantengamos la misma intensidad que al principio, que para la curva roja, pero la frecuencia sea menor, la curva pasará a ser algo así. Es decir, el potencial, al ser menor la frecuencia de la radiación incidente, el potencial de frenado será mayor en términos relativos y menor en términos absolutos, al ser negativo. Y tendremos también una menor corriente de saturación. Existen tres hechos inexplicables desde el punto de vista de la física clásica. El primero sería que una onda aporta energía de forma continua y acumulativa. La energía depende de la frecuencia. Si la frecuencia no aporta la suficiente energía, pues bastaría con dejar transcurrir el tiempo para que se acumulase la suficiente energía como para arrancar los electrones. Bueno, esto no sucede nunca si la frecuencia no supera la frecuencia umbral, no es una cuestión de tiempo. El segundo punto, en la línea del razonamiento anterior, no se entiende la instantaneidad. La luz menos intensa necesitaría más tiempo, que implicaría un retraso al observar el efecto fotoeléctrico. No se da tampoco. Y por último, la pregunta sería por qué son más energéticos los electrones arrancados con luz ultravioleta tenue que por una luz intensa infrarroja. Planck había supuesto que la radiación electromagnética se emitía de forma discontinua, pero consideraba que se propagaba de forma continua, como establecía la física clásica. Einstein va un paso más allá y establece en 1905 que la radiación no solo se emite de forma discreta, sino que se propaga también,
también y se absorbe de la misma manera, de forma discreta. Y cuando un fotón de energía E igual a HF choca con un electrón en un metal, es absorbido. Y si la energía es lo suficientemente grande, puede arrancar el electrón del metal y existirá, por tanto, efecto fotoeléctrico. Si la energía no es lo suficientemente grande, pues será reemitida de nuevo. Por tanto, según Einstein, la energía no está distribuida uniformemente sobre el frente de onda, sino que se concentra en pequeños paquetes de energía, en fotones. No solo está cuantizada la energía de los osciladores de Planck, también lo está la energía de una onda electromagnética. Según justifica Einstein, toda la energía de un fotón se transmite a un electrón del metal y cuando éste salta de la superficie metálica posee energía cinética. Esa energía cinética es la diferencia entre la energía de la radiación incidente y el trabajo de extracción. Si lo expresamos en función de la frecuencia, sería H por la frecuencia incidente menos H por la frecuencia umbral. Y si lo expresamos en función de la longitud de onda, esto sería H por C y 1 entre lambda incidente menos 1 entre lambda sub 0, que sería la longitud de onda umbral. Toda esta energía cinética que tienen los electrones liberados, pues coincidirá con un medio de la masa del electrón por la velocidad de esos electrones al cuadrado y se podrá calcular por medio de la energía eléctrica suficiente como para frenar a esos electrones, es decir, la carga del electrón en valor absoluto por el potencial de frenado. El potencial de frenado es una referencia para la energía cinética máxima de los electrones. La frecuencia umbral varía de un material a otro. Se supone que si mantenemos el mismo material y las mismas condiciones, pues el trabajo de extracción y por tanto la frecuencia umbral serán idénticas. Un fotón de la radiación incidente golpea el metal. Si la energía que transmite ese fotón es mayor que el trabajo de extracción, si su frecuencia es mayor que la frecuencia umbral, se libera el electrón. En caso contrario, el electrón oscilará y reemitirá la energía. Así se explica la instantaneidad de este efecto y la importancia de la frecuencia umbral. La energía cinética que le sobra a los electrones arrancados es igual a la energía incidente. Esta de aquí será la energía de la radiación incidente y esto de aquí sería el trabajo de extracción. Una vez que hemos aportado la energía suficiente como para arrancar el electrón, lo que sobra es la diferencia con respecto a la energía incidente que llevaba la radiación. La energía cinética máxima viene dado, como ya dijimos antes, depende del potencial de frenado. Si la luz es más intensa, significa que llegan más fotones por unidad de tiempo. Eso significa mayor número de electrones arrancados por unidad de tiempo y por lo tanto llegarán mayor número de electrones a la otra placa y atravesarán el amperímetro un mayor número de electrones. Por lo tanto, mayor corriente y mayor corriente de saturación. La energía cinética máxima tiene que ver con el potencial de frenado, es decir, esta energía cinética máxima se invierte todo en realizar un trabajo contra el campo eléctrico. De ahí que Q, en valor absoluto siempre, la carga del electrón por el potencial de frenado coincida con un medio de la masa del electrón por la velocidad máxima al cuadrado. Es decir, una vez que no exista más corriente fotoelectrónica, quiere decir
que ningún electrón va a tener una velocidad superior a esta que señalamos como velocidad máxima porque ya ha desaparecido la fotocorriente electrónica.